ser. Hola. No se moleste, no se moleste. Sí, eso se hace en las sociedades organizadas, se entra y se cierra la puerta. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Ahora sí empezamos. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar el primer núcleo temático de la cuestión asociada a la actividad probatoria. Tratando de dar en esta primera parte una visión más general y después de analizar algunos medios de prueba en particular. Seguramente van a quedar un montón de cuestiones por fuera, la verdad que la cantidad de clases que hay en el cuatrimestre hace imposible abordar la enorme cantidad de temas que surgen de la actividad probatoria. Tratamos de priorizar las cuestiones más importantes y, bueno, y en ese sentido, hicieron 3 clases antes del examen, 3 después, en total 6 clases de actividad probatoria. Es difícil de dar contenidos demasiado específicos o que permitan revisar un montón de cuestiones inherentes a nuevas formas de investigación en el proceso penal. Intentaremos dar en la segunda parte algo sobre prueba informática, pero bueno, insisto, lo más importante es priorizar los temas más centrales de la actividad probatoria. Y en ese sentido, esta primera parte se cierra hoy con mucha conexión en relación a lo que hablamos en los encuentros anteriores, especialmente con aquella definición que vimos la primera vez que nos encontramos, en torno a cómo esa actividad probatoria implicaba en un proceso organizado de acuerdo a principios, normas, procedimientos, formas, enmarcados en un Estado de Derecho, implicaba un tipo de limitación a la posibilidad de alcanzar el objetivo final de todo proceso penal, que es lograr llegar a la verdad. Entendido el concepto de verdad como un concepto de verdad de correspondencia que vincule definitivamente lo determinado en el proceso penal con lo ocurrido en el mundo real. Y en ese marco, uno de los grandes obstáculos que se ciernen para poder llegar a esa verdad son aquellas formas a través de las cuales no se puede usar determinada información en el marco del proceso penal que podría servir para llegar a esa verdad. Es un límite concreto, muy evidente, que no tienen ni el historiador, ni el cronista, ni aquel que se aproxima a un acontecimiento histórico, como es en definitiva lo que se hace en un proceso penal, porque en algún punto lo hace sin estas ligaduras, sin estos límites, sin estas contenciones que le marca el Estado de Derecho. Entonces, hoy vamos a conversar sobre esas formas de expulsión de información, ¿no? La actividad probatoria en un conjunto de mecanismos que regulaban el ingreso de información en un proceso penal, desechando la información que ingrese debidamente para construir finalmente la versión de la historia oficial, o sea, el supuesto derecho, concentrarnos en esos procedimientos de expulsión de datos, tiene que ver con algo que posiblemente ustedes conozcan como la teoría de la prueba ilícita.
contexto uno puede pensar en, primero, muchas clasificaciones que son académicas y que no me parecen trascendentes, ¿no? En torno al momento de ilicitud, en torno a si es una ilicitud constitucional o procesal, si es por fuera del proceso penal, por dentro del proceso penal, si es una cuestión que se resuelve desde el punto de vista de la inadmisibilidad, de la inoponibilidad, de la inutilizabilidad o de la nulidad. Un montón de alternativas y categorías que son muy clasificatorias que van a encontrar en manuales, en libros, pero que a fines prácticos no me parecen tan trascendentes como por ahí sí revisar dos cuestiones. Una es cómo surge toda esta idea de que la información no se puede usar en un proceso penal, que es una construcción esencialmente que se ha hecho a partir de los fallos de los tribunales superiores en los distintos países donde uno analiza la prueba ilícita. Hay todo un marco histórico que implica, por supuesto, tener presente algunos pronunciamientos, algunos fallos históricos, algunos fallos claves. Y el segundo gran eje para mí es tratar de entender cómo justificar, cómo explicar, cómo razonar, cómo dotar de contenido a eso que implica expulsar información de un proceso penal, sobre todo porque eso hoy parece bastante difícil de comprender, sobre todo socialmente, ¿no? Que algo que serviría para condenar a un autor de un delito no se puede usar, bueno, cuanto menos genera una posibilidad de abrir una discusión al respecto, ¿no? Y de hecho, aquellos cimientos y aquellas banderas que parecían tan claras y construidas a lo largo de muchas décadas, hoy parecen empezar a derrumbarse. Hoy parecen banderas que, si no están siendo arriadas por muchos, cuanto menos están siendo bombardeadas. Toda la discusión en torno a la teoría de la prueba ilícita, lo quiero aclarar de entrada, hoy ya no tiene la solidez conceptual ni el soporte en la jurisprudencia que supo tener, por ejemplo, hace una década atrás o hace un periodo, como puede ser un periodo de oro, si se quiere, un periodo de oro de la regla de ejecución probatoria, con los pronunciamientos de la Corte que viene después de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, la Corte de Carrió, la Corte alfonsinista, si se quiere, la Corte democrática, la Corte de Petracci, un gran jurista que ha sentado enormes fallos en materia de prueba ilícita. Bueno, vino a consolidar un periodo histórico allá por los 80, en la salida de la dictadura, insisto, con fallos que ustedes ya por ahí han escuchado en otras clases de la materia, al hablar de prueba vinculada al registro domiciliario, el fallo franco-humano, al hablar de interrogatorio policial, el fallo Montenegro, trabajaremos con él hoy, al hablar de consentimiento frente a actividades que desarrolla la policía y cómo uno puede eventualmente renunciar a un derecho frente a esa situación. En definitiva, en los años 80 se ha consolidado casi de manera unívoca y uniforme por parte de la Corte todo un estándar que hay que aclararlo hoy no es así. Si bien la Corte hoy no dice que la regla de exclusión carece de efectos, lo cierto es que viene siguiendo una serie de lineamientos que evita pronunciarse al respecto y que trata de resolver esas cuestiones o derivándolas a los tribunales inferiores, ¿sí?, para que dicten nuevos pronunciamientos, o procurando la conformación de prueba autónoma y diferente a la prueba ilícita. Y eso me parece que es muy importante marcarlo, ¿no? Porque por más que uno en la Facultad de Derecho suele enamorarse de esos textos liberales y garantistas de los años 80, y suele apreciar esos votos. Alguna vez Zaffaroni dijo que el voto de Petracci en
Rica era el voto ilustrado más importante en lengua hispana, en lo que significa el respeto irrestricto por los derechos individuales, nosotros frente a la violencia estatal, ¿no? Para situar en perspectiva histórica, política y social lo que esos pronunciamientos implicaron. Bueno, hoy pareciera que es mucho más complejo el escenario. Y entonces plantearlo de entrada en esos términos es también, me parece, un acto de honestidad intelectual. En todo caso, como ustedes bien saben, el derecho siempre tiene marchas y contramarchas, avances y retrocesos, y luchas y disputas permanentes. Y aquello que parecía consolidado y aquello que parecía casi un edificio imposible de destruir, también hoy tiene en sus cimientos unas bases que exigen, cuanto menos, redoblar la discusión y redoblar los argumentos en favor y en contra. Entonces, por eso yo quiero que nos concentremos en esto, en pensar bases racionales y argumentales en torno a la regla de discusión probatoria, mucho más que clasificaciones que son meramente académicas de cuadros sinópticos, de manual o de un texto cualquiera. Bueno, entonces uno puede pensar ya de entrada como que hay tres alternativas frente a un acto de obtención de información que no responde a los parámetros legales, o sea, que no se adecúa a pautas constitucionales o procesales, ¿sí? Por eso quiero decir que la prueba ilícita abarca no solamente actos reñidos con una garantía constitucional, mencionen alguno, a ver, que no se les ocurra. La confesión coaccionada. Bueno, ¿qué garantía constitucional vulneraría eso? El principio de no autoincriminación. Bueno, la prohibición de declarar contra uno mismo. Perfecto. Artículo 18. Bien. Otro. La propiedad es inviolable cuando el traigo la policía se... Entonces, ¿cómo se podría vulnerar eso? Con razonamiento ilegal, con razonamiento sin orden y sin... Bien. Esto, muy bien, desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista procesal, algún acto de obtención de información que viole alguna norma de forma. Piensen. Esto ilícito lo llamamos porque viola algún precepto, ¿no? Tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista procesal. Y desde lo procesal sería ponerle llamar al 308 sin decirle al defensor. Claro, sí, ahí tenés un ejemplo, un buen ejemplo. Buscar el imputado a 308, un artículo que ustedes ya vieron, ¿no? Otra vez que nos habíamos encontrado, todavía no lo habíamos visto, por eso y que establece cómo debe ser la declaración de alguien convocado formalmente como imputado en un proceso penal, porque en otros códigos se llama indagatoria, que en la provincia de Buenos Aires es la declaración del imputado. Para llevar adelante ese acto, previamente tengo que intimarlo al imputado, tengo que hacerle saber cuál es el hecho concreto que se le imputa, explicarle las pruebas que tiene, tengo que hacerle saber que tiene derecho a negarse a declarar, tengo que inventarle la posibilidad de tener una entrevista previa con su abogado defensor, que su abogado defensor lo asista jurídicamente en el acto. Bueno, todas esas son cuestiones que están reguladas en los códigos procesales penales y que en definitiva pueden afectar sí un derecho constitucional como es el derecho de defensa en juicio. Pero ahí tenemos un ejemplo también de determinada información. Bueno, no llegó el abogado todavía, empiezo a interrogar, ¿no? El fiscal empieza a adelantarse sin hacerle saber todas las circunstancias y hechos. Entonces, frente a todo esto, nosotros tenemos una primera alternativa, una primera reacción, que es validar esa prueba y eventualmente sancionar a ese funcionario, a ese policía que comete un acto irregular. Ya sea que esa sanción sea mediante un procedimiento administrativo, ¿sí? Ya sea que se lleve adelante una demanda de daños y perjuicios, o que se forme una causa penal por incumplimiento del deber de funcionario público, allanamiento ilegal, tortura, privación ilegal de la libertad, lo que sea. Pero no invalidar la prueba, no invalidar la información.
información, que eso no obstaculice la posibilidad de perseguir un delito penal. Es una forma de decir, bueno, el acto ilícito del funcionario no torna ilícito el delito cometido por el particular. El delito cometido por el particular es un delito, entonces el Estado debe sancionarlo. Las fallas de la policía no deben entorpecer a los procedimientos judiciales, no deben entorpecer la buena administración de justicia. Los abusos de unos no vuelven lícitos los delitos de otros. Es algo que aparece ahí, si uno rastrea la jurisprudencia de los años 80, en algún dictamen del fiscal de Cámara, en el caso García Elorrio, pero es un argumento, y eso por eso lo uno por lo que mencionaba al principio, que reaparece en estos tiempos, ¿no? Que reaparece tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Volveremos sobre esto al final. Otra opción frente a ese acto ilícito, ya sea por vulnerar una cláusula constitucional o una norma procesal, es decir, bueno, eso no se puede usar. Es lo que nosotros conocemos como la regla de exclusión probatoria. Y ahí entonces se abre un panorama de lo que yo quiero que abordemos hoy, que es, primero, ¿de dónde surge esto? Y segundo, ¿cómo se explica o cómo se justifica? Bueno, decíamos que tal vez como pocos temas en el universo del derecho procesal penal, bueno, como pocos temas, primero enfrenta una tensión irreductible entre eficacia y respeto por los derechos individuales, o eficacia y garantías. Hay una tensión siempre presente en los procesos penales, y acá es donde más patente uno puede observarlo, donde más claramente se evidencia esa tensión, esa pulsión entre lograr eficacia, esclarecer un hecho, y por el otro lado, tratar que en ese camino, bueno, no se afecten derechos individuales. Y entonces, la respuesta que den los estados a esta cuestión es una respuesta neurálgica en torno a cómo conciben la Constitución, el ejercicio del poder, el ejercicio de la violencia, los derechos individuales, en definitiva la democracia. Siempre es muy interesante tener un plexo normativo muy adecuado, estándares internacionales, convenciones internacionales, etc. Pero después hay que ver si eso se cumple en los hechos. Si eso se verifica en un procedimiento policial en el barrio de Las Heras, ¿no? Si no, como siempre decimos, hermoso contenido para conversar en la Facultad de Derecho, para estudiar acá, pero sin aplicación concreta. Acá tenemos un ámbito muy claro para observar cómo esa tensión se juega, se disputa en los territorios. El origen de la regla de exclusión, decíamos, tiene un origen fundado en la jurisprudencia como pocos temas del derecho procesal penal. Y es muy común, muy habitual, que se señale el derecho y la construcción que ha formulado en Estados Unidos la Corte Suprema de ese país. De hecho, una referencia ineludible cuando uno abre un manual de derecho procesal penal de prueba es el caso Weeks de Estados Unidos. No vamos a estudiar fallos de Estados Unidos, pero tenemos que mencionarlos. Del año 1914. Sin embargo, había un fallo anterior, no habitualmente mencionado, que es el fallo Boyd. Y además, allá por 1891, nuestra Corte Suprema saca un fallo que se llama Charles Hermanos, donde por primera vez va a decir que una actividad desarrollada por el personal de aduanas, requiriendo que el imputado o que la persona sospechada de una situación de contrabando, evidentemente,
Nación fue una de las primeras, a nivel comparado, que por primera vez, sin mencionar, como esto es la regla de ejecución probatoria, y sin dar una justificación demasiado extensa, analítica, esa es la época, 1891, pero por primera vez nuestra Corte aborda esta cuestión y está entre las precursoras, ya que en la época en que lo hizo prácticamente no había tribunales que se expidieran en ese sentido y autores que se encargaran del tema de una manera sistemática. Hola. Entonces, repito, en Charles la Corte anula un secuestro que había sido efectuado sin orden judicial por parte del personal de la policía aduanera, y al mismo tiempo uno puede empezar a rastrear los primeros pronunciamientos, ya sí, con una construcción teórica y con un acompañamiento de fallos en el mismo sentido. Ustedes bien saben que para que la Corte construya lo que se llama un holding, ¿sí?, no basta con un pronunciamiento aislado, sino que es necesario que de alguna forma lo vaya sosteniendo, ratificando en pronunciamientos posteriores. Bueno, ese fue el problema que tuvo Charles Hermanos, ¿sí?, porque durante 90 años nuestra Corte de Nación no va a volver a sacar ningún fallo en materia de regla de ejecución probatoria. Fue algo, un hito aislado, ¿no? Sí, esas luces que están ahí en el medio de un camino, pero allá nomás quedó. Bueno, Estados Unidos comenzó un largo proceso, que empieza con Boyd en el año 1886, un fallo en el cual se cuestionó también una actividad realizada por el propio imputado autoincriminándose. Se requirió que el imputado entregue una factura en contra de su voluntad. Eso, la Corte dijo, vulneraba de manera conjunta dos cláusulas, dos enmiendas constitucionales: la cuarta enmienda, que protege contra registros, requisas y secuestros irrazonables, y la quinta enmienda, que tutela contra la autoincriminación coaccionada. Entonces dijo la Corte, cuando estas dos enmiendas se vean afectadas de manera conjunta, esa actividad es ilegal, esa prueba obtenida es ilícita. De manera conjunta, cuarta y quinta. Posiblemente, como decíamos recién, el primer caso referenciado como el origen de la regla de ejecución probatoria es Wilson versus USA, un caso de 1914, un nombrado caso, en el cual la Corte avanza en el desarrollo de la regla de exclusión y decide que una prueba obtenida a través de un allanamiento sin la correspondiente orden judicial no debía ser admitida en un procedimiento penal federal, para un caso federal, para un delito federal. Y de ese modo invalida la prueba obtenida en violación a una sola enmienda. Ya no se necesita que la prueba ilícita vulnere las dos enmiendas constitucionales, sino basta con que la cuarta enmienda, cito, que protege a los individuos respecto de secuestros irrazonables, búsquedas de secuestros irrazonables, al haber sido vulnerada esta enmienda, eso no se puede usar. Claro, ese primer fallo tenía un problema, y es que limitaba la regla de exclusión a los casos federales, de modo tal que en la práctica se llevaba adelante lo que se llama la bandeja de plata, es decir, los funcionarios federales, los agentes de la administración federal, le entregaban a los policías o promotores de la persecución penal estatal esa información, esa prueba, en caso de concurrir la conducta con algún delito ordinario. Entonces, como la regla de exclusión probatoria tenía solamente un alcance para casos federales, se podía perseguir penalmente en delitos ordinarios. Eso va a perdurar hasta otro fallo muy importante, que es el fallo Mapp versus Ohio, de 1961, donde la regla de exclusión probatoria adquiere naturaleza constitucional, porque la regla se extiende a todos los procesos por cualquier delito, ¿no? Es mencionado este caso como un buen ejemplo del activismo judicial. Nosotros sabemos la regla de exclusión probatoria ha estado siempre indiscutiblemente vinculada al debate en torno al federalismo en Estados Unidos. Es
una regla también que apunta al activismo judicial, la corte de aquel momento, la corte de los años 60, la corte Errol, que era una corte profundamente activista, y para eso hay que también hacer una diferenciación entre dos modelos. Un modelo como el nuestro, que a la hora de analizar dónde se reglamenta un derecho constitucional, solemos apuntar a los códigos procesales penales, ¿sí? O sea, a la actividad del legislador reglamentando un derecho constitucional. En cambio, la Corte de Estados Unidos habitualmente ha sido el actor, y de hecho hay varios fallos donde la Corte misma lo dice, la Constitución es lo que la Corte dice que es. El actor principal para interpretar la Constitución ha sido la Corte con los fallos. O sea, ya no es necesario buscar algún tipo de norma específica, reglamentaria, de lo que la Constitución en líneas generales establece, sino que basta con revisar sus pronunciamientos. Y un buen ejemplo lo han visto ustedes en miles de películas, que es el momento en el cual un imputado es aprendido, es detenido, llega la policía, saca una tarjetita y le dice: señor, usted tiene derecho a negarse a declarar, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a tener un abogado, si no tiene un abogado, el Estado le va a proveer un abogado de forma gratuita. Bueno, eso está expresado en un fallo de la Corte. La Corte es la que obliga a los policías, para evitar la presunción de autoincriminación, en un caso muy famoso, se llama Miranda versus Arizona, precisamente a esto, ¿no? A dar cumplimiento a una garantía constitucional, por evitar la autoincriminación, de darle ese contenido, no a través de un mandato específico del legislador, sino de un activismo. La Corte diciéndole a otro poder del Estado cómo debe actuar en una detención. Es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Una actividad de esta índole sería pensada como un avance del poder judicial respecto de esferas del poder ejecutivo, como son las agencias policiales, las agencias de seguridad. Pero eso es muy importante tomar en cuenta, porque, insisto, mientras los juristas de tradición europeo-continental siempre han volcado sus ojos hacia el producto de la actividad del legislador para analizar el modo en que se reglamenta un derecho constitucional, bueno, la tradición del modelo angloamericano ha otorgado una responsabilidad central al Poder Judicial en ese ámbito, y esencialmente a la Corte, como cabeza de ese Poder Judicial. Y es una diferencia muy importante porque también un cambio político que genere renovación de miembros de la Corte puede producir un cambio drástico en la jurisprudencia de ese tribunal. El tribunal es integrado por jueces más conservadores. Está pasando. Este año fue, o el año pasado, que se suprimió el reconocimiento del derecho al aborto en la Corte de Estados Unidos. Una Corte que ya desde 2001 ha convalidado Guantánamo, que haya personas encerradas en base a esta consideración de lo que se denomina enmarcado en un derecho penal del enemigo, la guerra al terrorismo, y entonces que alguien sin imputación concreta, sin un delito específico atribuido, pueda estar encerrado de manera indeterminada, sí, un derecho penal de autor. Bueno, claramente esa mirada pone de manifiesto el sentido político que en definitiva cobran las decisiones de un tribunal superior de esta naturaleza. Y la norma de exclusión probatoria, entonces, por primera vez nosotros consideramos que tiene ya una consolidación a partir que, en nuestro país, a partir que surge, 90 años después de Charles Hermanos, el caso de Luciano Montenegro, en el año 1981. Fíjense el contexto, ¿no?, histórico de nuestro país. 1981. Vigencia de la dictadura cívico-militar. Montenegro había sido torturado en la Brigada de Investigaciones de Martínez, le habían pasado objetos candentes por su cuerpo, y en ese contexto había confesado ser autor de un delito, la confesión extrajudicial.
bastante breve, un fallo bastante corto, lo tienen ya subido al campus, tanto Charles como Montenegro, habla de un conflicto de intereses. Conflictos de intereses fundamentales para la sociedad. Por un lado, el interés en una rápida y eficiente ejecución de la ley. ¿Sí? O sea, como si esto fuera antagónico, ¿no? Conflicto de intereses, rápida y eficiente ejecución de la ley. Y por el otro lado, los derechos individuales. El interés de cada ciudadano particular de que el Estado no emplee mecanismos que afecten, que vulneren sus derechos individuales. Ese conflicto de intereses que ve la Corte, dice el máximo tribunal, ya fue resuelto por nuestro constituyente en 1853, cuando se consideró primero en la Asamblea de 1813 y luego en la Constitución, se consideró a la tortura y los tormentos como una invención horrorosa para el descubrimiento de la verdad. Y expresamente, después de la Asamblea del año 13, en la Constitución del 53 se excluye la posibilidad de obtener una confesión que no sea libre, voluntaria, etc. De modo tal que es esa situación de ese conflicto de intereses resuelto por el legislador, dice la Corte, nos pone esta disyuntiva. Y otorgar valor al resultado de un delito, torturas, y apoyar sobre él una sentencia judicial, no solo es contradictorio con el reproche que se formula, ¿sí? No solo es contradictorio con decirle a un tipito, che, no puedes violar la ley, violando la ley por parte del Estado, sino que además compromete la buena administración de justicia. La compromete al pretender constituir la beneficiaria de ese hecho ilícito. Esta es la idea central, donde aparece por primera vez explicada ante la sociedad en 1981, todavía en la Corte de la dictadura, la idea de que cierta información no se va a poder usar. Que usar esa información no solamente es contradictorio con el reproche que el Estado quiere hacer a ese ciudadano que violó el Código Penal, sino que además compromete a los actores del Poder Judicial que pretendan sostener una sentencia en un acto de esta naturaleza. Compromete la buena administración de justicia. Uno podría ya, con el tiempo, y con todos los análisis posteriores que se han venido formulando, especialmente a partir de la doctrina, hay enormes trabajos doctrinarios, a que de este tema yo siempre recomiendo, el libro de Alejandro Carrió, de Garantía Constitucional, que tiene muchas ediciones y que tiene todo el análisis de los fallos de la época dorada, pero también de fallos de la Corte de Estados Unidos. Hay trabajos de Fabricio Guariglia, de Daniel Pastor, bueno, los tratados generales de Julio Mayer. Pero digo, hoy, con una mirada retrospectiva, uno podría decir, che, no hay ningún conflicto de intereses. No podés poner como rápida y eficiente ejecución de la ley algo que viola la ley. No. Es falso que haya una contradicción, que haya dos cuestiones en disputa. Si se viola la ley, entonces ahí tenemos un problema. Tenemos en la génesis de ese procedimiento algo que contraría o que genera poco apego en el respeto de las normas, ¿no? Como mensaje, y ahora lo vamos a ver en la justificación, es un mensaje problemático. Pensar que eso puede ser una eficiente ejecución de la ley. La única manera eficiente de ejecutar la ley es cumpliéndola. Pero bueno, la Corte habló de ese conflicto de interés y lo hizo citando un caso
caso paradigmático de la Corte de Estados Unidos, que es el caso Spano versus Nueva York. Yo siempre lo cito porque a mí me interesa cuando la Corte en materia de reglas de exclusión ha volcado mucho su mirada a la jurisprudencia norteamericana. Entonces es interesante ver los casos, los hechos, los supuestos de hecho de esos casos que menciona la Corte. Y Spano versus Nueva York era un caso muy singular porque era el caso de una pelea en un bar entre una persona y un boxeador. El boxeador agrede a Spano, sobre italiano. Bueno, Spano golpeado se va al bar, se va a su departamento, busca un arma, vuelve con el arma y en un callejón se encuentra con el boxeador, le dispara y lo mata. Es detenido y es sometido a un interrogatorio sin torturas, sin violencia física, pero un interrogatorio a lo largo de las horas y horas y horas, donde Spano negaba los hechos y se seguía insistiendo. Luego de creo que 14 horas, donde no pudo ni dormir ni descansar. El interrogatorio cursó que duró 8 horas consecutivas y a través del cual se turnaron 14 hombres entre funcionarios y policías. Spano se negó a contestar preguntas hasta que en un momento los policías contactan a otros policías de otro distrito que había sido compañero del colegio de él y le dicen, bueno, mirá, vos tenés que decir la verdad porque si no esto te va a complicar. De alguna forma, después de 8 horas, el tipo derrumbado termina confesando que era el autor del homicidio. La Corte dice, esto no es válido. Hay acá una innegable atmósfera de coacción para obtener su confesión. Pero es raro que la Corte cite este caso porque, insisto, no era un caso de tortura física, sino, si se quiere, de tortura psicológica. ¿No? Entonces, interesante el supuesto de hecho, porque al usar este precedente pareciera también que es inválido cualquier forma que tienda a hacer esos juegos mentales tan comunes. Ahora hay tantas series de interrogatorios policiales, ¿no? Esas series Mindhunter, series por el estilo, las habrán visto, donde pareciera que el que tiene más habilidades dentro de la policía para engañar, o para coaccionar, o para torcer la voluntad de alguien sospechado, es el mejor funcionario. Bueno, esto no es válido. Se tiene que informar a esa persona que tiene derecho a negarse a declarar y si no quiere declarar, basta, Estado. Basta. Entonces, Montenegro fue el primer hito en materia de regla de exclusión probatoria. Y como decía hace un rato, un fallo aislado no hace por sí un holding, no hace por sí una corriente jurisprudencial, no hace por sí. Hubo en aquel tiempo una serie de pronunciamientos, Fiorentino, Francomano, Ruiz, en materia de allanamientos ilegales, en materia de interrogatorios policiales, en materia de requises. Bueno, una serie de pronunciamientos dentro de esa misma corte que ratificaron, dentro de la corte de la democracia, de Sarasovoy, ¿no? Francomano, Fiorentino, Ruiz, son todos fallos de los años 80 ya en la corte democrática, pero que ratificaron la vigencia de la regla de exclusión probatoria. Y entonces viene la cuestión que yo les mencionaba antes, que es cómo justificar, cómo explicar, cómo podríamos ordenar los argumentos en torno a la existencia de una decisión que, llevada a su extremo, implica que muchos hechos puedan caer impunes. Una primera justificación tiene que ver con esta idea central que aparece en Montenegro de la cuestión ética y de integridad judicial que implica que el Estado no puede beneficiarse de un hecho ilícito. El Estado tiene un deber ético en su actuación. El fin nunca justifica los medios. Quien debe velar por el cumplimiento de la ley
también, insisto, de manera tal vez no tan clara, en Charles Hermanos, en aquel fallo de la Corte de 1891. ¿No? En aquel fallo dijo la Corte, siendo el resultado de una sustracción, la entrega de ese material incriminatorio, y entonces de un procedimiento injustificable, de un procedimiento condenado por la ley, aunque se haya llevado a cabo con el propósito de descubrir y sancionar un delito, bueno, al ser contrario a derecho, la ley, en interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, lo declaró inadmisible. Eso dijo la Corte en Charles Hermanos, y bueno, continúa y desarrolla 90 años después en Montenegro. 90 años después, ¿qué quiere decir? No es que no hayan existido situaciones de prueba ilegal durante 90 años en nuestro país, simplemente que la Corte no abría esas cuestiones. Ustedes ya deben saber que la Corte siempre es refractaria a las cuestiones de hecho y prueba, abría el recurso extraordinario frente a cuestiones de hecho y prueba, ¿no? Pero bueno, cuando esas cuestiones de hecho y prueba no tienen que ver con la percepción, la valoración de la prueba que hace el tribunal ante el cual se produce esa información, sino que tienen que ver con la posible afectación de una cláusula constitucional a la ley de la cuestión federal, la cuestión social y el recurso extraordinario. Por eso, estas cuestiones deberían ser abiertas por la Corte. Pero esa es una idea central, ¿no? Una idea central, una justificación central. El fin no es justificar los medios, hay cuestiones éticas, hay principios republicanos. En definitiva, otorgar valor al resultado de un delito y pretender constituir de la mano de ello una sentencia judicial está comprometiendo el mensaje de una buena administración de justicia. Una segunda justificación es la que siempre constituyó el núcleo de estos pronunciamientos de la Corte norteamericana, que tiene que ver con la función disuasoria, preventiva, de la regla de exclusión probatoria. La regla de exclusión probatoria, en la mirada de los pronunciamientos norteamericanos, cumple con una función profiláctica, así se expresa. Es decir, que pretende actuar ante la policía, mandarle un mensaje a la policía para evitar que repitan comportamientos contrarios a derecho. Y esto funciona de dos maneras, mediante la disuasión y mediante la prevención, mediante la educación. Funciona, por un lado, mediante la disuasión, motivando a los funcionarios en el ánimo de los policías, en no violar una norma, un precepto, ¿sí? Para conseguir de ese modo prueba, y a su vez educándolos, es decir, a su vez internalizando en ellos el valor que contienen los mandatos normativos, ¿sí? El valor trascendente que implica una vida en comunidad, ponernos de acuerdo en torno a que ciertos límites no se van a cruzar, ¿sí? Educación de disuasión, el eje central sobre el cual funciona este segundo argumento de la función disuasoria, la función preventiva, que tiene un problema, que es la imposibilidad de constatar empíricamente si ello produce algún efecto, ¿no? Si el fallo de un juez modifica en algo un patrón de conducta de un actor estatal como puede ser la policía, sobre todo cuando ese fallo viene tal vez muchos años después, un fallo de un tribunal oral, un fallo de una corte, un fallo de un tribunal superior que además muchas veces hasta suele ser desconocido por los miembros de las fuerzas de seguridad. En todo caso, la cuestión es más compleja, ¿no? La cuestión debería atender a algo que se llama la cultura policial, la subcultura policial, en particular quienes trabajan en la calle, dentro de las fuerzas podemos pensar en un todo homogéneo. Nosotros cuando vemos a la policía vemos un todo azul, pero la policía tiene distintas funciones en función y en razón de sus deberes, un agente de investigación, un agente de calle, un agente administrativo. Bueno, entonces pensar en quienes están en la calle cotidianamente en esa actividad, de qué manera internalizar determinados principios.
de seguridad democrática al respecto. Bueno, que todo el tiempo remarque la necesidad de cumplir determinadas pautas acordadas en sociedad, que se llama ley. Bueno, pues va a tener un efecto mucho más útil que pensar que un pronunciamiento judicial puede motivar muchos años después a alguien a cambiar sus prácticas y sus rutinas, sus modos de actuar. Porque además sería necesario que los jueces llamen a esos funcionarios que intervinieron y expliquen por qué lo que hicieron no solamente no sirvió, sino que condujo a la impunidad, ¿no? Esa mala actuación no solamente no fue útil para condenar, sino fue la que produjo la impunidad del otro delito. Eso no ocurre. Pero bueno, en la, insisto, mayoría de los fallos de la Corte Norteamericana aparece esta idea de la función preventiva, prevenir futuras violaciones a leyes en la actividad probatoria por parte de la policía. Una tercera justificación que uno puede encontrar, tanto en el fallo como en doctrina, es que la regla de exclusión probatoria es una derivación implícita de la Constitución Nacional. Es decir, nosotros no tenemos ninguna norma en la Constitución Nacional que diga, bueno, la prueba ilícita deberá excluirse de un proceso penal por estas circunstancias o por otras. No tenemos ninguna norma en ese sentido, como sí existen normas en otros plexos constitucionales. La Constitución de Cava, Ciudad de Buenos Aires, artículo 13, párrafo 3, dice: rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado por la ley ante derecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieran obtenido como resultado de los mismos. Artículo 13, párrafo 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la Constitución de Córdoba, provincia de Córdoba, artículo 41. La prueba es pública en todos los juicios, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada. No pueden servir en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido sustraídos. Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella. En caso de dudas o de cuestiones de hecho, deberá estarse lo más favorable para el imputado. Es decir, ahí vemos dos constituciones locales que regulan expresamente la regla de exclusión probatoria a diferencia de nuestra Constitución Nacional. Ahora, si bien no tenemos ninguna norma específica en esa materia, uno podría decir, como dijo el compañero, por ejemplo, si la Constitución te dice que el domicilio es inviolable, bueno, aquel que viola la Constitución, aquel que viola la propiedad, de alguna manera viola la Constitución. Entonces, si nuestro derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado, una conducta que afecte una garantía constitucional, bueno, es una conducta que no podría ser avalada en un sistema de justicia enmarcado por esa Constitución. No hace falta tener una norma expresa. Implícitamente, una declaración implícita de esa garantía es privar de efectos al acto que contraría un precepto normativo establecido en la Constitución. De mismo modo, es una garantía, tenés que pensar en una acción, en una consecuencia para la afectación de esa garantía. Si no, la garantía se torna en ¿qué? Papel. Un mandato normativo muy bonito, pero que los hechos no tienen ninguna consecuencia. La prelación constitucional, dicen sus autores, Café Tanores, que ha trabajado mucho también en cuestiones de prueba, un autor cordobés, Café Tanores, la prelación constitucional, el artículo 31, implica que hay una operatividad de las garantías constitucionales que privará de todo valor, de todo efecto a aquellas
la regla de exclusión probatoria con la teoría de la pena y especialmente con los fines preventivos generales del castigo. Los fines preventivos generales de la pena. ¿Quién se acuerda de los principales discursos sobre el castigo que nosotros conocemos por teorías de la pena? ¿Cuáles eran? Teoría absoluta de la pena, ¿qué dice? Teoría absoluta de la pena. ¿Qué es el castigo? ¿Se acuerdan ustedes del discurso sobre el castigo? Que usaban en Penal 1, que los estudiaron, supongo. Se llaman teorías de la pena, son discursos que justifican la posibilidad de, bueno, la función positiva de la sanción penal, lo representa siempre. Porque ya hemos dado Penal 1, te dije, que habría que preguntarlo. Se enamoramos de todo el procedimiento, nos aprendemos de memoria todos los plazos, los procedimientos, nos olvidamos que esto se llama derecho penal, derecho procesal penal, que en el fondo está la pena, está el castigo, no sabemos para qué, castigo para qué, cuál es la función de ese castigo. Necesariamente tenemos que posicionarnos dentro de la teoría científica del castigo, a partir de alguna mirada o discurso. En ese sentido, el discurso sobre el castigo, el discurso sobre la pena, ustedes tenían como dos grandes dimensiones: la teoría absoluta de la pena y las teorías relativas de la pena, las teorías preventivas. La teoría absoluta, bueno, decía que el castigo en realidad no busca ninguna utilidad social, el castigo es un ideal de justicia, se aplica al autor del delito una sanción que es proporcional al mal causado. Hay un imperativo de justicia, un imperativo categórico, cristiano, según el cual precisamente lo que se busca es una especie de comportamiento prudente. No importa la utilidad social, no importa hacerlo, porque de lo contrario el Estado que no castiga, que no sanciona, es cómplice de ese delito. Y a su vez las teorías relativas de la pena sí buscan alguna función social propia de los actos de gobierno en una democracia. Puede haber un acto de gobierno resistido de su utilidad social, y esa función la encuentran en la sociedad o en el delincuente, o en el autor. En la sociedad era la prevención general, soberanía positiva y negativa, era la prevención general negativa, busca disuadir en el delincuente. Cuando es el delincuente, dice que, ojo, no hagas esto porque vas a tener esta
función de ese discurso, si nosotros proponemos, insisto, esta mirada sobre el castigo, esta mirada sobre la pena, y a su vez, en el camino a través del cual llegamos a esa pena, trayectos o los pasos que damos para afianzar el derecho violado por el delincuente, nosotros como Estado violamos la ley. La preocupación de ese discurso, la preocupación de los preventivos penales de la pena, ¿no? Si entendemos, insisto, sustentar el castigo de la mano de ese discurso, pero a su vez, desde el camino al cual intentamos llegar al proceso penal para castigar, violamos el Estado, violamos las normas. Y finalmente, el último discurso que justifica el castigo es el que nosotros denominamos como la función epistémica que cumple la regla de exclusión probatoria y que se vincula con el discurso de la verdad. Regla. ¿Por qué con el discurso de la verdad? Porque si, como decíamos en la primera vez que nos encontramos, la función del proceso penal es llegar a la verdad, la determinación de la verdad de los hechos ocurridos, un derecho penal de acto que juzgue y sancione a la persona por lo que hizo y no por lo que es, y si la verdad es en definitiva la finalidad central de esa actividad probatoria, hay una prueba de muy mala calidad, hay una prueba que tiene razones para dudar, razones para descreer, tanto de la información que se aporta, de su origen, de su naturaleza, cuando esa prueba ha sido obtenida de la mano de la clandestinidad, de la mano de procedimientos que no tienen transparencia, que no son realizados al amparo de las reglas preestablecidas. Ello es una forma también de alejarnos de la verdad. Cuando contamos con información de mala calidad que ha sido obtenida en circunstancias que ponen en jaque el propio contenido de esa información, la función epistémica que contiene la actividad probatoria orientada al descubrimiento de la verdad, sufre un efecto deleterio, un efecto negativo que en algún punto, reitero, implica desconfiar de esa información. No es una información confiable, no es una información transparente. Si se quiere, en un proceso penal donde se propone que no haya trampas, alguien está jugando con una carta marcada, alguien está jugando, ¿sí?, con una información cuya naturaleza, cuya esencia, hay razones para desconfiar de su validez. Y entonces nos aleja de la verdad. Ahí podemos encontrar, yo creo, los 5 núcleos argumentales centrales que se han ido construyendo en distintos fallos, en distintas construcciones teóricas, en parte de la doctrina, para justificar, para explicar por qué. ¿Por qué? Determinados actos que pueden servir para condenar al autor de un delito, como sociedad organizada hemos decidido que no los podemos usar, que no nos sirven. Esto si sostenemos, si reafirmamos categóricamente la regla de exclusión probatoria, como se ha venido sosteniendo desde Montenegro. La tercera opción, la tercera reacción, es ya no excluir directamente esa información, sino extender, proyectar el vicio de ilegalidad
hacia los efectos secundarios de esa información, hacia la prueba concatenada, hacia la prueba que está causalmente unida a ese acto viciado. Y esto recibe el nombre de la doctrina del fruto del árbol envenenado. La doctrina del fruto del árbol envenenado es una denominación que también aparece en un fallo de la Corte de Estados Unidos, Silverton. ¿Qué quiere decir esta proyección? Ustedes por ahí se acuerdan cuando vieron las distintas teorías en penal 1, en el ámbito de la tipicidad, para vincular un resultado con una conducta precedente, ¿no? Seguramente habrán estudiado como la superadora de todas las teorías causalistas a la teoría de la imputación objetiva. Bueno, esto es más o menos lo mismo en materia fáctica, en materia probatoria. Es decir, supongan que un imputado bajo torturas confiesa que en su casa tiene un elemento robado. Tiene el arma empleada en el hecho. Tiene prendas de vestir de la víctima. A partir de esa confesión, se documenta eso en el proceso, el fiscal le pide al juez una orden de registro, el juez en un acto fundado justifica la orden de registro en función de la confesión del imputado. Luego se demuestra que esa confesión había sido ilegal, había sido vertida ordenando torturas, actos ilegales, sin garantizarse el derecho de defensa, en el ejemplo con los compañeros, sin que haya podido estar el abogado defensor asesorándolo previamente, sin una entrevista previa, sin el cumplimiento de las formas constitucionales o procesales. Uno podría pensar que la regla de exclusión probatoria que excluye la confesión. Esa confesión no se puede usar. Ahora, la doctrina del fruto del árbol envenenado también extiende ese vicio, esa sanción, al acto procesal posterior, es decir, a la orden de allanamiento ordenada legalmente por un juez, legalmente desde el punto de vista formal. Porque ese acto está, si uno lo piensa desde la supresión mental hipotética, el método de la supresión mental hipotética, piensa, ¿habría llegado a este allanamiento suprimiendo, no valorando, no usando la confesión? No, habría llegado nunca a ese allanamiento. Después pasó su allanamiento, la confesión obtenida bajo los juzgados. Entonces, ahí se proyecta la sanción no solamente al acto viciado, sino a los actos concatenados en función de estas circunstancias causales a las que estamos haciendo referencia. El primer fallo de nuestra corte local es el fallo Rayford, también de 1986, donde por primera vez la corte excluye información ya no directamente vinculada con un acto ilegal, sino que es información unida causalmente, concatenada a través de las circunstancias causales. Rayford había sido detenido por la policía por tenencia de drogas. Rayford le dijo a la policía, sin intervención de un defensor ni de un juez, que tenía drogas en su domicilio. La policía fue a ese domicilio de forma inmediata, secuestraron las drogas, documentó que Rayford no oponía reparo al allanamiento, algo muy común. Ustedes estudiarán casos Ferentino, esta idea de ingreso a un domicilio poniendo que no hay reparo de aquel que tiene derecho de exclusión. Y además burdo acá porque hablaba en inglés, ¿no? Sí, Seguramente que no se opuso. seguramente. Rayford no solamente no se opuso, sino que además, digamos, en camino a la comisaría
plantea, no, a ver, señor juez, esto que se hizo en el domicilio de Rayford es ilegal. Es interesante Rayford no solamente por la regla de exclusión probatoria, sino por la posibilidad de invocar por parte de un tercero, no directamente afectado por esa irregularidad, pues el tercero no era el que vivía en el domicilio de Rayford, pero un tercero invoca la regla de exclusión probatoria. Marca, esto es ilegal. Entonces la Corte, como decíamos recién, dice lo siguiente: la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías acordadas por la Constitución Nacional. Pero va más allá. Y dice: apreciar la proyección de la ilegitimidad del procedimiento sobre cada elemento probatorio es función de los jueces, quienes en tal cometido deben valorar las particularidades de cada caso en concreto. Resulta ventajoso para esa finalidad el análisis, atención, de la concatenación causal de los actos, mas no sujeta a las leyes de la física, sino de la lógica. De manera que por esa vía puede determinarse con claridad los efectos a los que conduciría la eliminación de los eslabones viciados. Entonces, el máximo tribunal no solamente aplica la regla de exclusión probatoria, sino que también declara inválida la prueba derivada de la primera ilegalidad. Que explica con sanar la doctrina que en Estados Unidos se denomina doctrina del fruto del árbol envenenado. En otros países, se llama la prueba refleja. Proyectar un efecto invalidante a través de la supresión mental hipotética. Si yo suprimo, eso es judicial, pensar en la teoría de la imputación objetiva, suprimo la confesión de Rayford, ¿hubiera llegado el secuestro de la droga? Bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, la Corte de Estados Unidos desde hace tiempo que ha marcado que la regla de exclusión probatoria muchas veces puede tener costes sociales más profundos que sus beneficios. En un caso de hace algunos años ya, la integración, luego el voto de juez Escalía, un juez conservador, ha repetido esta idea del primer criterio. Es decir, sancionemos a esos funcionarios que han cometido un acto ilegal, un estacionamiento sin orden judicial. Sancionémoslo por la vía civil, por la vía administrativa, por la vía penal, pero no impidamos que esa información secuestrada, que los elementos de cargo obtenidos en el allanamiento sirvan para condenar al autor del delito. Nuevamente, la idea de que el fin justifica los medios. Y una idea también, ahí voy con las preguntas, una idea también que empieza a aparecer en el derecho argentino. Yo les voy a dejar un trabajo de Federico Morgenstern que se llama Argumentos a favor de la relativización de la regla de exclusión de la prueba ilegal. A mí me gusta porque me gusta discutir, y Morgenstern es muy provocador hacia los penalistas y a los autores del derecho procesal penal que han construido toda literatura humanista y clásica en materia de regla de exclusión probatoria. Morgenstern se levanta contra Carrió, contra Pastor, contra Mayer, contra el propio Zaffaroni, la picantea, y está bueno en la facultad siempre encontrar autores que, aunque no compartamos en nada lo que dicen, nos permitan replantearnos nuestros argumentos y hasta mejorarlos, ¿no? Superarlos. Además es importante porque Morgenstern no solamente es un doctrinario, hoy es el secretario letrado del juez Rosenkrantz. Entonces, buena parte de los fachos de la Corte que en el último tiempo
manifiesto, es decir, nos apartamos de la regla de exclusión probatoria, pero sí en casos donde claramente había prueba ilegal y lo derivaron a los tribunales de primera instancia para que la reconduzcan, para que la reanalicen, etc. Entonces, este trabajo, si lo subo ahora al campus, no es lectura obligatoria para el examen. ¿Sí? No piensen solamente en términos de examen, piensen también en términos de formación. Hace a la formación de ustedes. Por supuesto, si alguien lo quiere mencionar en el examen, está muy bien. Yo voy a compartir con los compañeros de la cátedra este material se lo he entregado, que no es material de lectura obligatoria. Ahora voy con las preguntas, pero nos ponen un desafío de pensar. Morgenstern dice cosas muy provocativas, ¿no? Dice, por ejemplo, puede ser que hace 30 años la regla de exclusión probatoria tuviera algún efecto, tuviera alguna utilidad. Porque hace 30 años salíamos de la dictadura. Entonces, se explica que en aquel momento existiera una regla de esta índole para intentar que los vicios de la dictadura no se trasladen a las fuerzas policiales de la democracia. Pero hoy la situación es distinta, dice Morgenstern. No sé de dónde lo saca, ¿no? Porque basta ver los informes de todos los organismos de derechos humanos que monitorean la actuación de la policía para advertir que todo el tiempo tenemos denuncias de situaciones violatorias a los derechos humanos por las fuerzas estatales. Entonces dice Morgan, ahora es momento propicio para buscar mayores equilibrios a partir de considerar cuáles son los valores que se deben proteger en un proceso penal. Como en tantas otras áreas de la vida nacional, el péndulo se desequilibró y nuestros paradigmas mentales no evolucionaron. No podemos pensar los problemas y desafíos que presenta la criminalidad de hoy como si recién acabáramos de salir de un horroroso régimen militar. Por eso lo que él dice es, bueno, tratemos de ponderar la gravedad de los casos. ¿No? Yo entiendo que en un caso de torturas esa información no se puede usar, pero otras conductas violatorias de derechos menos graves y sobre todo tomando en cuenta cuál es el delito imputado, nos debe hacer replantear si conviene o no utilizar la regla de exclusión probatoria. Por supuesto, es romper con toda una literatura y una construcción que se venía dando a lo largo de muchas décadas, pero en definitiva, bueno, nos obliga a repensar mejores argumentos. No solamente esos 5, o en todo caso esos 5 reforzados, o en todo caso abrir un diálogo. Y la universidad es un ámbito ideal para abrir diálogos y para no quedarse solamente con una mirada, ¿no? Ahora voy con las preguntas. Hay dos cuestiones que por tiempo no llegamos a ver, que son las excepciones en la regla de exclusión probatoria. ¿Sí? Es la fuente independiente y es el descubrimiento inevitable. Yo les pido que eso lo lean de cualquier manual. Fuente independiente, descubrimiento inevitable. ¿No? En el curso que viene, si llego a darlo, lo daré, si no, lo mismo. Lo leen de cualquier manual. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿La posición de qué? La posición de lo que usted ha nombrado, lo que se usa en la aplicación de la prueba ilícitamente. Esta primera reacción frente a la prueba ilícita. Es la sanción de los funcionarios. Exacto, la validez de la prueba y la sanción administrativa, civil o penal de ese funcionario que cometió un acto ilegal. Es válida la prueba. Exacto, la prueba es válida. Bueno, como quedan 5 minutos, voy a intentar explicar mínimamente la fuente independiente y el descubrimiento inevitable, con casos, para que se entienda muy fácil. La fuente independiente, si uno toma el ejemplo que yo mencioné recién, de la doctrina del fruto del árbol envenenado, alguien que confiesa bajo tormento dónde está lo robado, ¿sí? A su vez tenemos un testigo que declara en el proceso penal que vio en el momento en el cual esa persona ingresaba en su domicilio una serie de elementos en bolsas. Entonces el juez, al momento de resolver si otorga o no el allanamiento, tiene regla de exclusión probatoria, un acto nulo, una confesión
confesión ilegal, tiene un testimonio válido. Entonces, ¿de qué se trata? De analizar en la fuente independiente una prueba presente, actual, ¿sí?, que no tiene conexión, que no tiene vínculo causal con el acto viciado. Es una prueba autónoma. Está presente, ya presente, la palabra clave es que sea actual al momento de resolver por parte del juez. El ejemplo clave es ese. Hay también condición sin la cual, lógicamente, Exactamente. No tiene ningún tipo de conexión causal con el acto viciado. Y ya está presente, actual, ya declaró ese testigo. No es que por ahí un testigo que vio, o se dice que un testigo vio, no. Para convalidar eso, ya tenés la declaración del testigo, entonces prescindís de valorar la confesión ilícita y usás ese testimonio para justificar, por ejemplo, un registro de domicilio. Y la otra es la excepción del descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable que es diferente a la fuente independiente, porque el descubrimiento inevitable sería una prueba que posiblemente se incorporaría en el proceso penal, pero al hablar de la posibilidad, estoy hablando de algo que no es actual, sino que es potencial, que es futuro, que es eventual. Descubrimiento inevitable. ¿Qué sería el caso del descubrimiento inevitable? El caso Nix versus Williams, Estados Unidos. Una persona con padecimientos mentales, imputada de haber asesinado a otra persona y haberla enterrado, es detenida, su abogado defensor le dice: no respondas al interrogatorio policial, se lo somete a un interrogatorio policial que viola el derecho de defensa, y el imputado confiesa dónde estaba el cuerpo de la persona que había asesinado y enterrado. Dice dónde está, enterrado, en qué lugar. La defensa plantea esto es inválido. A partir de esa confesión, la policía va y encuentra el cuerpo. La defensa dice esto es inválido. Si llega a ese cuerpo, se encuentra el cuerpo del delito a partir de un interrogatorio ilícito. Regla de exclusión probatoria. Y la Corte dijo no. Al momento en que él confesó ilegalmente, es cierto, ya había móviles policiales patrullando la zona, ya había funcionarios del Estado rastrillando el lugar, con lo cual, aún prescindiendo de ese relato, de manera inevitable hubieran encontrado el cuerpo. Es peligrosa esta excepción. Es peligrosa porque, como habla en potencial, puede terminar siendo una reversión de la duda en favor del imputado. De la duda, utilizando algo que no está presente en el proceso penal para justificar la obtención de información. La fuente independiente no tiene ese problema porque es una prueba actual, ya presente en el proceso penal. El descubrimiento inevitable es algo potencial, es algo que se podría incorporar al proceso penal, pero es posible. Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, yo me quedo una duda. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del propio de largo relacionado, ¿lo hemos reflejado en algún presidente de la Corte? Rayford. Y a partir de Rayford, Ruiz y otros pronunciamientos posteriores. Primero Rayford. Esos fallos los tienen ya en el campus. ¿Listo?